Yo les voy a dar a ustedes 2 herramientas que se usan para interpretar un capítulo de la Biblia. Estas herramientas pueden aplicarse para cualquier tipo de texto de la Biblia. ¿Cuál es el propósito? Que todo esto lo llevemos a la práctica. Porque ustedes ya mañana en su devocional tienen que abrir su Biblia y necesitan aplicar esto. Entonces, gran parte de mi clase va a ser práctica. Nos vamos a dividir en pequeños grupos así como estamos distribuidos esta mañana y vamos a aplicar todas estas verdades hoy. Mis hermanos, Dios ha hablado, ¿verdad? Dios siempre se ha comunicado. Nuestro Dios es un Dios que se comunica. Nuestros hermanos, nuestros padres en el huerto del Edén, Adán y Eva, la primera voz que ellos escucharon no fue la voz de otro ser humano. La primera voz que ellos escucharon fue la voz de Dios. Nuestro Dios se ha comunicado de diferentes maneras en el pasado, a través de sueños, a profecías, a través de los profetas, a través de voz audible, a través de una nube, etcétera, etcétera. Y por último, se ha revelado a nosotros a través de su palabra escrita. Entonces, nuestro Dios es un Dios que se comunica. De hecho, eso es lo que nos hace diferentes a todos los seres creados. Solo los seres humanos nos comunicamos de esta manera porque hemos sido hechos a la imagen de Dios. Los animales y las plantas fueron hechas según su especie. Los seres humanos es de los únicos que se dice que fueron creados según la imagen de Dios. Por eso somos los únicos que nos comunicamos de la manera en la que nos comunicamos. Nos comunicamos porque nuestro Dios se comunica. Y nuestro Dios ha dejado toda esa comunicación por escrito. Dios ha hablado y nosotros tenemos aquí un registro de todo lo que Dios ha hablado. Aquí está con nosotros. Y así que nosotros necesitamos conocer entonces ese registro. Necesitamos estudiar ese registro, entender allí, porque es allí donde Dios nos ha revelado su voluntad. Así como la última vez les dije que cada libro de la Biblia fue escrito con un propósito. Cada capítulo de la Biblia también fue escrito con un propósito. Cada capítulo, cada versículo en la Biblia tiene una sola interpretación. No es que yo le puedo dar una interpretación, tú otra y tú otra, no. Una sola interpretación. ¿Cuántos de ustedes vieron ese episodio en El Chavo cuando la Chilindrina le envía la carta al papá mientras estaba viviendo con la abuela? ¿Cuántos vieron ese episodio? Levanten la mano sin pena. Algunos hicieron así. Tranquilo, no hay problema. Nadie va al infierno por ver El Chavo. Ok. Gran parte lo vio. ¿Ustedes recuerdan ese episodio? Don Ramón le pide al Chavo que lea la carta que envió la Chilindrina. La Chilindrina envía la carta con un propósito, transmitiendo un mensaje. ¿Y qué hizo el Chavo? Transgiversó todo ese mensaje. Casi que quien interpretó la carta terminó haciéndolo del mismo Don Ramón. Entonces, eso, aunque nos parezca chiste, eso sucede muchas veces en muchas iglesias y aun cuando leemos la Biblia misma. Dios ha comunicado un mensaje, nuestro amado y poderoso Dios ha comunicado un mensaje, ha dado una sola interpretación. Y la gente se para aquí a decir cualquier locura. Lo voy a acentuar más en un plano real. Imagínate a mi hermana Marlene. Usted imagínese que le envía un mensaje a su hijo Jesús a Costa Rica con mi suegro. Hermano, me le va a decir esto a Jesús. Que yo le mando a decir esto, yo pienso esto de él, quiero darle este consejo, usted se lo transmite. Y luego usted habla con Jesús, mire, y el hermano Rafael te transmitió el mensaje. No, me dijo esto y esto y esto. Yo no dije eso, hijo. Usted se molestaría inmediatamente, ¿cierto? Porque estás transmitiendo un mensaje contrario al que yo quise comunicar y eso puede generar confusión y hasta problemas. Bueno, ¿cómo será en el caso de nuestro Dios? Que ha dado una sola interpretación. ¿Y qué pensará Dios cuando los predicadores de hoy o muchos creyentes están diciendo algo diferente a lo que Dios dijo? Y algunos dicen, bueno, pero no importa. Quizá Él no lo hizo con malas intenciones. R.C. Sproul dijo, yo me cuido de los que lo hacen intencionalmente y me cuido hasta de aquellos que lo hacen con buena intención. De todos hay que cuidarnos porque hacen el mismo mal. Una mala teología infunde aún en nuestra conducta.
Entonces, por eso es muy importante saber que cada capítulo de la Biblia tiene un solo propósito, una sola interpretación. Y nuestro deber como buenos cristianos es encontrar esa interpretación con la dirección del Espíritu Santo y comunicar lo que Dios ha dicho, ni más ni menos. Si no, vamos a ser hallados mentirosos. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos hacer eso y yo les voy a dar a ustedes 2 herramientas que se usan para interpretar un capítulo de la Biblia. Estas herramientas pueden aplicarse para cualquier tipo de texto de la Biblia. Acuérdense que le hablé que hay 3 tipos de textos en la Biblia. 1, recuérdenme, poético y sabiduría. Nómbreme un libro de la Biblia que encaje en esa categoría. Salmo. Muy bien. El otro que hablamos fue de discursos, donde hay un argumento en desarrollo. ¿Qué libro de la Biblia encaja en discursos? No. Epístolas. Las epístolas encajan allí. En todas las epístolas ustedes van a encontrar algo. Es el escritor desarrollando un argumento y en mi estudio de la Biblia yo debo encontrar ese argumento. El otro tipo de texto que hay en la Biblia es narrativas. Nómbreme una narrativa del Nuevo Testamento. Hechos, los evangelios. Hay personajes, hay escenarios, hay conflictos, etc. Una narrativa del Antiguo Testamento. Génesis, ¿qué más? Éxodo, muy bien. Entonces nosotros tenemos que ver el libro que voy a leer, en qué tipo de texto se encuentra, ya que según el tipo de texto se interpreta de manera diferente. Las herramientas que yo le voy a proveer hoy les puede ayudar a cualquier tipo de texto, pero más específicamente a los discursos, a las epístolas. Así que si usted me pregunta, Pastor Plinio, entonces, ¿de qué capítulos de la Biblia, de qué tipo de texto usted nos va a ayudar a interpretar hoy? Epístolas. Si usted va a leer una epístola, las herramientas que le voy a dar hoy son las que le van a ayudar para epístolas. Mi intención este año es enseñarle cómo leer un capítulo de las narrativas, de poesía, pero por ahora nos vamos a quedar solo en epístolas. Y para epístolas hay que considerar 2 herramientas. Una, y es el contexto literario. La primera herramienta. Y 2, el contexto histórico. Esas son las 2 herramientas que usted va a utilizar siempre que vaya a estudiar un capítulo que se encuentre en una epístola. ¿A qué me refiero con contexto literario? Me refiero a los pasajes que están antes y después de nuestro texto. Por ejemplo, si usted está estudiando Efesios capítulo 2, ¿qué debería hacer usted si va a aplicar el contexto literario? Leer el 1 y el 3. A ver qué relación tienen. Acuérdense que los capítulos y versículos no son inspirados. La Biblia fue dada para leerse como un todo. De hecho, la carta a los Efesios llegó el domingo a la iglesia y se leyó completica. Entonces, la Biblia fue dada para leerse de corrido. Entonces, si yo voy a estudiar el capítulo 2 de Efesios, primera regla, contexto literario. Voy a leer entonces el capítulo 1 y el capítulo 3 y voy a ver cómo se conectan para entender un poco eso. Yo necesito entender el papel que juega mi pasaje en todo el argumento del escritor. El contexto histórico. Cada capítulo y versículo de una carta no está aislado. Nunca lo vean así. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe carta a las iglesias, siempre está hablando de situaciones específicas. Siempre. Y eso entra en el contexto histórico. Históricamente, ¿qué estaba sucediendo allí cuando Pablo escribió eso? Porque hubo una razón para escribirla. Cada amonestación o palabras de ánimo en las cartas no están allí por casualidad, que Pablo se levantó y vamos a escribirle esto a los tesalonicenses. No, él está atendiendo a problemáticas que están sucediendo en esas iglesias, está animando a los hermanos en ciertas situaciones, entonces yo debo tratar de encontrar cuál es esa situación. Cuando yo leo Gálatas y encuentro a Pablo hablando tanto de la ley, ¿qué está pasando aquí? Y cuando dice en el capítulo 1, maldito aquel que predica otro evangelio, y luego lo conecta con aquello, y nos dice la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo.
Cuando tú estudias Gálatas te estás dando cuenta que en medio de esa iglesia se han infiltrado hombres que decían, sí, está bien, cree en Cristo para salvación, pero añádele las obras de la ley. Y Pablo dice, no, nada, es Cristo y nada más. Entonces todo lo que yo leo en Gálatas va a ir con esa tonada. Así sucesivamente, lo mismo es Judas. Judas está advirtiendo a los hermanos de un peligro que hay, se están infiltrando unos hombres y está llamando a los hermanos que se guarden el amor de Dios, si no van a terminar como aquellos que no se guardaron. Esa es la idea. Entonces hay algo que está pasando y es lo que lleva al escritor a añadir esas advertencias y esas correcciones. Así que yo tengo que ver en el contexto histórico qué estaba pasando en la iglesia. ¿Qué fue lo que movió a Pablo a escribir eso? ¿Qué está pasando? Saber cuál era la relación de Pablo con esa iglesia. O sea, porque si Pablo tenía una relación cercana con esas iglesias, eso le dio más pie de hablarles con más firmeza. Hay cartas a iglesias que Pablo escribió que él nunca conoció a esas iglesias. Incluso hay cartas que Pablo dice, yo estoy respondiendo a esta carta debido al reporte que me dio Epáfras de ustedes. ¿Qué carta es esa? Colosenses. Él está teniendo un reporte que le dieron de algunas situaciones y le está respondiendo a eso. Y yo tengo que ver qué fue lo que lo meó. Primera de Pedro, Santiago, todo eso. Eso entra en el contexto histórico. ¿Qué es lo que está pasando en esta iglesia? ¿Qué relación comparte el autor con la audiencia? Esas dos herramientas yo tengo que aplicarla a una epístola. Muy bien. ¿Tenemos claro esto? Contexto literario histórico. Hagamos un ejercicio. Vamos a dividirnos así en los mismos grupos que tenemos. Y yo quiero que todos vayan a 1 Corintios 13. Imagínense que estamos en el devocional el lunes en la mañana, estamos siguiendo el plan de lectura y nos tocó el capítulo 13 de la primera carta de Pablo a los Corintios. 1 Corintios 13. Si tienen Biblia de estudio, no la usen para que ustedes puedan ir solito al pasaje. 1 Corintios 13. A ver, rapidito. Necesito que levante la mano dos de ustedes. Cristian, ¿quién más? Mi hermana María Eugenia. Cristian, cuéntame, ¿de qué trata 1 Corintios 13? Tú que lo has leído, dime lo que se te venga a la mente. Oye, Cristian, me la va a poner difícil. Cuéntame, ¿cuál es si yo te diera, dame la interpretación de 1 Corintios 13? ¿Ok? Ok, entonces Cristian dice la interpretación de 1 Corintios 13, Pablo le está diciendo a los corintios, en lugar de perseguir los dones, persigan el amor. Entonces Pablo está diciendo, no usemos los dones. Estoy haciendo estas preguntas porque estas preguntas nos las tenemos que hacer nosotros en el texto. El amor preeminente sobre... Ok, muy bien, hermana María Eugenia. Ok. Normalmente, si somos sinceros, no usamos el pasaje así. Es muy común ver este pasaje predicándose en las bodas. ¿Quién ha escuchado este pasaje en una boda? Gran parte. Yo lo prediqué ese año en una boda. O un joven que se lo dedica a la joven que está cortejando. Yo te amo con el amor de Corintios 13. Ok. No vamos a adelantarnos, vamos a aplicar las reglas. Vamos a considerar en este caso la primera regla, contexto literario. Vamos a leer los capítulos anteriores y lo siguiente. Este grupo de acá lean el capítulo 11 y ustedes lean el 14. El 12 y el 14. Exacto. Que son el capítulo anterior al 13 y el siguiente. El 12 los hermanos de la izquierda y ustedes y ellos el 14. Una lectura rápida y noten que ven allí. ¿De qué está hablando Pablo en el 12? Ustedes me van a decir. ¿Y ustedes de qué está hablando Pablo en el 14? Sí, ustedes el 14. El medio y los de mi derecha en el 14. Ustedes el 12. ¿Cuál escuchó? No, el 12. Si quiere leer el 11, dele, pero le va a tomar más tiempo. El 12 y ustedes el 14. Lean allí y pensemos qué hay allí, qué está tratando Pablo en el capítulo 12 y qué está tratando Pablo en el capítulo 14 para entender el contexto literario del capítulo 13 de 1 Corintios. O sea, entonces,
¿Coinciden ustedes, mi grupo de la izquierda, de que el tema del capítulo 12 es los dones? ¿Coinciden con la hermana Xiomara? ¿Que el tema del capítulo 12 es los dones? Ok, vamos a ver. Ok, pero lo que queremos saber es de qué está hablando en todo el capítulo. Y lo que vieron ustedes allí, definitivamente tenemos el tema de los dones. Ustedes, los que están en el medio y a mi derecha, ¿cuál es el tema que tenemos en el 14? Ok. Ok, quiere decir que aquí Pablo comienza como a detallar los dones. Porque aquí empieza a ser más específico con respecto a algunos dones. Muy bien. ¿Están ustedes de acuerdo con el 14? Ok, entonces tenemos aquí de nuevo los dones, solo que aquí están más detallados. Quiere decir que nuestro texto hace parte aquí de un tema, está integrado en una discusión. El capítulo 13 está integrado en una discusión. ¿Cuál es la discusión? El tema de los dones. Quiere decir que el que va a predicarlo en una boda o se lo va a dedicar a la novia, creo que no coincide mucho. Creo que no sería lo más apropiado, ¿cierto? Ok. Hay dos palabras para referirse a los dones espirituales que se usan aquí. Ahí vamos a ver una conexión acá. Lean el versículo 1 del capítulo 12. Alguien que me lea el versículo 1 del capítulo 12. Mi hermana Yemali. Sí. Ok, no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. ¿Quién en su Biblia tiene la palabra dones en itálica? En su versión, que esté cursiva. Vean bien. A menos que todos tengan Reina Valera. Todos, ok. Ninguno la tiene en itálica. Ok. Nuestra versión que usamos de Reina Valera, o estas últimas versiones a lo largo de los años, no han conservado algo que las versiones hace mucho tiempo conservaban. Por ejemplo, la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria ha rescatado eso. Y es que se coloca en itálica las palabras no inspiradas, que se añadieron para suplir o completar el significado de la traducción al español. ¿A qué me refiero? Cuando se traduce del griego al español, es como una traducción bastante cuadrada, si pudiera usar un ejemplo, y se añaden ciertas palabras para darle el sentido para nuestro entendimiento. Y en las versiones de los tiempos de la Reforma, esas palabras añadidas para darle sentido a una palabra del griego al español se dejaban en cursiva. De manera que cuando usted leía su Biblia, usted dice, esta no está allí. Bueno, esta versión no las tiene, pero si usted ve versiones antiguas, la de la Sociedad Bíblica Trinitaria, la palabra dones allí está en cursiva. ¿Qué quiere decir eso? Que no estaba en el texto original y se añadió para darle sentido en la traducción del griego al español. Entonces, ¿cómo leemos el versículo 1 ahora del capítulo 12? Si le quita la palabra dones. Lo que pasa es que acuérdense que estamos tomando una traducción del griego a nuestro español. La idea es acerca de las cosas espirituales, pudiera decir así. Yo quiero decirles estas cosas. Y les llamo para que investiguen y vean en otras versiones, y esa palabra dones debe estar en itálica. Entonces, si estuviéramos considerando eso, tal cual, considerando el texto griego, pero nosotros no le hacemos exégesis a nuestra versión en español, nosotros deberíamos hacerle exégesis a la versión en el original, entonces sería algo así. Vamos a colocarlo así, tengan paciencia. Si conectamos esto con el capítulo 13, es como si Pablo estuviera hablando acerca de ser espirituales y acerca del uso de los dones. ¿Tienen ahí la idea? Les digo esto porque, considerando el contexto literario, vamos a confirmar eso. Ok. Estas dos cosas se juntan todo el tiempo, ser espiritual y tener dones espirituales. No siempre. Voy a formular de nuevo la pregunta. ¿El ser espirituales siempre está conectado con el tener dones? O sea, que podemos decir que alguien es espiritual porque tiene dones. No necesariamente. Y eso es muy importante porque lo vamos a ver en esta carta. ¿Ok? Entonces,
La iglesia en Corintio tenía dones espirituales. Ok. ¿Tenían dones? Ok, muy bien. Vamos a preguntarle al texto. Vamos a dar unos minutos más y quiero que vayan ahora al principio del libro. Y quiero que el grupo de mi izquierda encuentren la primera vez que se usa la palabra espiritual en los primeros 2 capítulos. Y el grupo acá del centro y de mi derecha encuentren la primera vez que se usa la palabra dones. En los primeros. Comiencen a leer del capítulo 1. No, del capítulo 1 de la carta. Acuérdense que estamos considerando todo el contexto literario. Necesitamos leer todo lo que está antes. Entonces, como todavía quedan dudas con estas 2 palabras, necesitamos ir más atrás. Entonces, vamos al capítulo 1. Desde el capítulo 1 usted comienza a leer y cuando usted, los grupos de mi izquierda, encuentren la primera palabra espiritual, se detienen. Y ustedes, apenas encuentren la primera palabra dones, se detienen. Tomemos ahí 2 minutos. Comiencen a leer desde el capítulo 1. Recuerden, vamos a conseguir la primera vez que use Pablo la palabra espirituales y la primera vez que use la palabra dones o don. Quédense allí, ténganlo allí, para que me den la cita. Ahora ven por qué muchos prefieren las versiones de la Biblia que le arrojen un versículo diario, porque amerita esfuerzo. Espirituales. Sí. ¿Cómo? Sí, también. Ok, listo. El grupo de mi izquierda, ¿dónde encontraron la primera vez la palabra espiritual? 2:13. Vamos a leer allí. Capítulo 2, versículo 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Una más específica. El 15, el 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Ok? ¿En dónde? Ok, muy bien. Ok. Aquí va más específico porque aquí ya está dirigiendo Pablo estas palabras de manera específica a su audiencia. ¿Qué le está diciendo Pablo a ellos? Que ellos no son espirituales. Muy bien. Aquí en los dones. ¿Dónde consiguieron la primera vez la palabra don o dones? Capítulo 1, verso 7. Léelo, por favor, David. ¿Alguien tiene otro versículo aparte del de David? El 4, el 1:4. El 1:4, aquí está. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. No, el 1:4. Ok, en la versión, entiendo. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, tenemos aquí ya, deténganse todos. Muy bien, vengan acá, regresen conmigo. ¿Qué tenemos aquí? Que ellos tenían muchos dones. Cierto, eso está claro. Los corintios abundaban en dones. Pero ¿qué pasaba con ellos según lo que ustedes leyeron? No eran espirituales. ¿Ven la idea que tenemos aquí? Ok. O sea que, como bien decía mi hermana Iraida, no siempre el ser espirituales está conectado con tener dones. Porque ellos tenían dones en abundancia, pero no eran espirituales. Ahora regresemos al capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a los Corintios? Mire, ustedes pueden tener todos los dones, pero cuando se trata de ser espirituales, ustedes son inmaduros, ustedes son unos bebés. Es lo que le está diciendo Pablo a ellos. Ahora regresemos al capítulo 13. Ok, vamos a regresar aquí al 13. Muy bien. Y ahora tenemos el capítulo 14, verso 1, yo se los leo, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pablo le está diciendo a ellos, a los corintios, cuando conectamos el capítulo 12 con el capítulo 14, le está diciendo, yo quiero que realmente ustedes sean espiritualmente maduros. Pero el problema de ustedes es que no saben usar sus dones. Eso es lo que Pablo le está diciendo, la manera correcta en cómo ellos deben usar sus dones. Como decía Cristian en uno de sus puntos. Están usando los dones mal. ¿Pero qué es lo que le falta a eso? Hay un elemento que le falta al uso de esos dones, como vamos a seguir viendo. Llegamos al capítulo 13. Como decía mi hermana María Eugenia. Pablo le está diciendo, mire, los dones espirituales sin amor no son nada.
No son nada. Ahora bien, el tono, cada libro de la Biblia tiene su tono. El tono de 1 Corintios 13, ¿es un tono romántico para una boda o dedicársela a la novia o es un regaño? Y cuando la novia de ese muchacho se entere de qué trata 1 Corintios 13, se va a meter en problemas. El único que tiene derecho a regañarme es mi papá. Tú me estás diciendo que a mí me falta amor. Eso es lo que le está diciendo ese joven a esa joven al dedicarle 1 Corintios 13. Mira, tú eres muy bonita, todo, desempeñas un buen trabajo en la iglesia, pero te falta amor. Eso es lo que está diciendo. Cuando consideramos ese texto en el contexto, él está diciendo, tú no eres espiritual, mi amor. Tú no eres nada espiritual. O sea que realmente, 1 Corintios 13 no son palabras románticas, son un regaño, son una exhortación. Pablo le está diciendo, ustedes continúan usando los dones sin amor, por lo tanto el resultado es inútil. Por eso es que le dice, yo puedo hacer esto y aquello, pero si no tengo amor de nada me sirve, es inútil. Se usan estas cosas, no importan cuántos dones tengan, si no tienen el amor. No sirve de nada. Así que Pablo está describiendo en el capítulo 13 la clase de amor que ellos no tienen. No que tienen, no lo tienen. De hecho, el capítulo 13 debería decirse más personal. Nosotros lo leemos, el amor todo lo sufre, el amor como si el amor fuera un ser, no, la palabra debería ser allí, la persona que ama todo lo sufre, la persona que ama todo lo soporta, la persona que ama todo lo cree. Ahora bien, leamos primero los Corintios 13, no hemos terminado. Ese día van a llegar tarde al trabajo haciendo la excedencia del capítulo 13. 1 Corintios 13, 1 al 4, dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es arrogante y no se envanece. Miren algo, ahora yo me pregunto, hay una palabra allí que se repite mucho en esta carta. Arrogancia. Ahora, para no ponerlos a correr tanto, quiero que de este grupo mi hermano Pedro, y el resto lo seguimos con la lectura, pueda leer el capítulo 4 de 1 Corintios, versículo 6. Hermano Rafael, usted puede leer el capítulo 4, verso 18. Y mi hermano José Pacheco pueda leer el capítulo 5, versículo 2. Para examinar los capítulos anteriores para ver de qué otra manera Pablo usa la palabra arrogante. ¿Ok? Mi hermano Pedro, 1 Corintios capítulo 4, verso 6. Es el sinónimo de la palabra arrogancia. Ok, muy bien. Sí, 4:18. Ahora le dice que varios de ellos son arrogantes. Ustedes son arrogantes. Capítulo 5, verso 2. Pacheco. ¿Ven eso? Pablo le dice primero en el 4:6, no quiero que sean arrogantes. En el 4:18, algunos de ustedes son arrogantes. Y en el 5:2, todos ustedes son arrogantes. ¿Notan eso? ¿Cómo se describe a este punto? Y cuando llegamos al capítulo 13, verso 4, que leímos ahorita, ¿cómo están los corintios escuchando esto? ¿Como unas palabras románticas de Pablo o como un regaño? Lo están escuchando como un regaño. Pablo, el que empezó, viene con un tono de exhortación. Pablo le está diciendo, el amor no es lo que ustedes tienen, el amor no es lo que ustedes son, ustedes lo que son es arrogantes. Esto se dice de una iglesia. Para aquellos que cuando vemos pecado en nuestras iglesias o debilidades, ofensas, decimos me voy de aquí. Donde quiera que vaya lo vas a encontrar. De hecho, imagínense que usted va ese domingo a congregar. Usted vive en Corinto. Estoy buscando una iglesia donde congregarme. A mí yo conozco una, la plantó un hombre que le llaman Pablo, según el libro de los Hechos. Vayan allá. Y ese domingo están leyendo la carta, usted está sentado allí. ¿Qué tal esta iglesia? Y escucha, arrogantes, arrogantes. Y ustedes vienen aquí a tragar en el momento de la Santa Cena. Y de paso, en un momento Pablo les dice en esa primera carta, le dice, y ustedes se congregan para lo peor. Ay, papá. Y si yo vine a congregarme aquí.
Esto es muy importante para que tengamos una visión realista de lo que es la iglesia. Porque a veces tenemos expectativas irrealistas de lo que es la iglesia. Miren, usted escucha esta porción. Ahora después de esto, yo estoy seguro que ninguno va a pedir que Rubén o yo prediquemos esto en su boda. De hecho, hermanos, yo creo que esta iglesia está llorando mientras está escuchando esta carta tan confrontadora. Que desde que comienza, Pablo dice, ustedes no son espirituales, ustedes son inmaduros, ustedes son arrogantes, ustedes se congregan para lo peor, ustedes tienen una arrogancia de tal manera que permitió la inmoralidad aquí, ustedes tienen muchos dones y ni siquiera lo usan con amor, por eso es inútil lo que ustedes están haciendo. Hermanos, estos deben estar llorando al leer eso. ¡Wow! De hecho, ustedes van al capítulo 13, ahí de nuevo de los Corintios, luego que Pablo los llama arrogantes, inmaduros. Mire lo que Pablo dice en 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo le está diciendo, yo era un niño, pero después crecí. Y ustedes también pueden crecer porque se están comportando es como niños. Es lo que Pablo está diciendo. Ahora entienden mejor el contexto de esas palabras del verso 11 de 1 Corintios 13. Él está hablando a hombres y mujeres creyentes que actuaban de manera inmadura, y Pablo le dice, yo también fui así, pero yo crecí, por lo tanto ustedes también pueden crecer, porque no hay duda de que ustedes son inmaduros. Y la inmadurez en ustedes, Corintios, se ve con la arrogancia que tienen, con el poco amor que tienen en usar sus dones, se ve que ustedes son inmaduros, pero pueden crecer. Pablo le dice, ustedes necesitan comenzar a usar sus dones con amor. Y lo dice en el capítulo 13, y en un momento es como se le dijera, e incluso, si ustedes tienen que refrenar sus dones para empezar a usarlos con amor, háganlo. Pero ustedes tienen que entender que hay algo mejor que ustedes deben procurar, que deben anhelar, que deben cultivar y que deben mostrar, y que es el amor. Están muy dotados, le dice Pablo. Bueno, tienen muchos ministerios, le dice Pablo. Sí, tienen muchos ministerios. Sí, tienen muchos dones. Sí, todo eso está bien, pero no tienen amor. Y hacer estas cosas o tener estas cosas sin amor es inútil. Por eso es que aquí vemos en el capítulo 12 espirituales, y en el 13 el tema de los dones, en el 14 el tema del dones y en el 13 el del amor. Ustedes tienen muchos dones, pero es necesario que sean espirituales, y para que eso necesitan cultivar el amor. Pablo les dice, su falta de amor los está estorbando para madurar. Se está convirtiendo en un estorbo para que ustedes puedan madurar y crecer. Ese es su problema. Y esa es la interpretación de 1 Corintios 13. Y lo que hicimos fue aplicar contexto literario. Contexto literario. Y acabamos de descubrir el contexto del pasaje. Lo acabamos de entender, hermanos. Sin necesidad, ¿alguno de ustedes fue a alguna Biblia de estudio o escuchó algún sermón de John MacArthur de Sugel para entender la interpretación de ese pasaje? No, lo hicimos nosotros mismos aquí. Porque Dios nos ha dado a su Espíritu. Como le dije a mis alumnos ayer, no hay ningún pecado en consultar a estos hombres de Dios. Pero que ese sea el segundo paso, no el primero. Nosotros deberíamos hacer uso de las herramientas que Dios nos dio, porque su Espíritu nos ha sido dado para poder discernir la verdad. Hermanos míos, si usted no estaba leyendo su Biblia porque tenía temor a cómo la estudio, ya su iglesia le ha provisto 2 clases de cómo hacerlo. Así que si usted esta semana no lee su Biblia, no va a ser porque su iglesia no le ha enseñado a hacerlo, es porque usted es irresponsable y perezoso. Necesitamos ser diligentes y agregar eso. Y recuerdo algo. Estas no son cosas que mañana, pastor, dígame un capítulo, dígamelo. ¿Cuál? Colosenses 1. Ya, déjeme 5 minutos, ya le voy a decir. A ver, otro. No, esa no es la idea, porque estas son cosas que se cultivan con el tiempo. Hay un dicho muy sabio que dice que al maestro lo hace la práctica. Entonces es muy importante entender que conforme ustedes hagan esto de manera continua, va a llegar un punto donde va a ser más práctico hacerlo y encontrarlo. Obviamente hay otras herramientas a veces a considerar, como consultar otras versiones, como de repente conseguir un diccionario del griego en cierta ayuda con palabras. Pero eso no va a interrumpir que por lo menos ya tú tengas una gran idea de ello.
Por ejemplo, si hubiésemos ido a otras versiones, no hubiésemos dado cuenta de la palabra en cursiva. Pero no tuvimos que ir al griego. No tuvimos que hacerlo. Hay momentos que hay que hacerlo porque la Biblia también debe estudiarse gramaticalmente. Pero yo le estoy dando a ustedes herramientas para principiantes. Cuando yo di clase en la Academia de Predicación, ya doy otras herramientas a los alumnos. Ahí tenemos pastores, predicadores. Pero aquí es para que ustedes lean su Biblia de lunes a lunes. Y quiero aconsejarles que puedan considerar un libro corto. Es más, después de esto, ustedes están preparados para estudiar la primera carta a los Corintios. Mañana usted no sabe qué estudiar, abra la primera carta a los Corintios. Y usted va a entender por qué está cada exhortación allí. Y Pablo en esta carta, en cuanto al contexto histórico, que queremos saber qué es lo que está pasando en la iglesia, Pablo dice en sus primeros capítulos que está respondiendo a un mensaje que le dieron los de Cloé a él. Él está respondiendo a un informe. Llegaron los de Cloé y le dijeron, mira, la iglesia tiene serios problemas. No están ejerciendo disciplina eclesiástica. Están abusando de la cena del Señor. Pablo, hay un problema serio con el uso del velo. Tenemos un problema serio allí y no sabemos cómo resolverlos. ¿Qué hacemos? Es más, supongamos que usted está estudiando primero los Corintios 11 y usted dice, ¿será que debo usar velo? Como lo enseña ahí. Hay iglesias que basado en 1 Corintios 11, por obligación en sus reglas, establecen que toda mujer use el velo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no se tomaron el tiempo de leer unos versículos después. Vayamos a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Vayamos al versículo 16, luego que Pablo da un argumento, habla de las señales de autoridad, habla de unos aspectos culturales, y llega al 16, mira lo que dice Pablo, con todo eso, o sea, con todos los argumentos que yo les he dado, si alguno quiere ser contencioso sobre el tema del velo, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿Ven cómo lo llama Pablo? Lo llama costumbre. Ni las iglesias de Dios. Fin del tema. Quiere decir que estas iglesias que han establecido esto como regla, no se tomaron el tiempo de leer tan solo unos versículos después. ¿Qué les parece? Solo se necesitaba leer unos versículos siguientes. Y Pablo en esta carta, en el mismo contexto histórico, está tratando varios temas. De hecho, si ustedes van a los capítulos siguientes, Pablo comienza a decir más adelante, pero con respecto a tal tema quiero decir esto, con respecto al tema de los dones quiero decir esto. Pablo va cambiando de tema, pero el punto es el mismo. Él está resolviendo conflictos que hay en la iglesia de los Corintios. Hay conflictos matrimoniales, le dieron los de Cloé. Hay hermanos casados con incrédulos, donde él quiere separarse del incrédulo por ser incrédulo. Pablo da una indicación. Los solteros tienen un problema, hay una indicación. Mire, Pablo le dice a los de Cloé a Pablo, hay muchos dones, pero los hermanos lo están usando sin amor, hay problema entre ellos. El que tiene pocos dones se siente pequeñito porque no tiene lo de los demás, y el que tiene los otros se siente más engreído por eso. Entonces Pablo, hay muchos problemas aquí. Pablo, hay problemas con el tema de la resurrección. Se han infiltrado muchas ideas griegas aquí. 1 Corintios 15. Y así sucesivamente. Entonces hay problemas que están siendo atendidos por el apóstol Pablo, pero específicamente en el capítulo 13, ese es el énfasis. Esa es la manera en cómo podemos estudiar un capítulo de la Biblia, especialmente las epístolas, considerando contexto literario y contexto histórico. Amén. Preguntas, hermanos. Preguntas que vengan a su mente sobre lo que vieron esta mañana. Pudiéramos colocarle en una frase a reprensiones a una iglesia en problemas. Porque en la mayoría de los casos hay aclaratorias. Hay dos cosas que Pablo está haciendo en la primera carta a los Corintios. Aclarando dudas. Primero los Corintios 7 es un ejemplo de ello. Y haciendo reprensiones. Como con el abuso de la cena, el abuso de los dones. Se congregaban para lo peor, los conflictos por el tema de los dones, etcétera, etcétera. De hecho, en un momento Pablo dice, mira, el crecimiento de todo esto lo da es Dios. Así que dejen de estar buscando quién es de Pablo, quién es de Pedro, quién es de Cefa. Mira hasta lo que había partidismo. No, yo soy del grupo de Pablo. No, yo soy el de Pedro. Pedro es mejor predicador. Pablo le dice, ustedes están peleando por eso.
Mire, ni Pablo ni Cefas somos nada. ¿O acaso ustedes fueron bautizados en el nombre de Pedro o de Pablo? No, al final de cuentas, dice Pablo, el crecimiento lo da Dios. Así que si alguien ha de mirar y de adorar, que sea Dios. Entonces tenemos respuestas a dudas y reprensiones a una iglesia que no estaba siendo lo suficientemente pura que debía ser. Entonces ese es el tema, y basado en ese tema central, cada capítulo que yo encuentro en esta primera carta va tomado de la mano de eso. Reprensión y aclarando dudas. Reprensión y aclarando dudas. Con un fin de guiar a esta iglesia a Cristo para que sean pura tal cual como la iglesia de Cristo debe ser. ¿Ok? Otra pregunta que puedan tener sobre el tema de cómo encontrar el tema central de un libro, o en este caso nuestra clase de hoy, de cómo estudiar un capítulo de la Biblia. ¿Mi hermana? ¿Ok? Entiendo. Del pasaje. Mire, yo recomiendo que en su estudio de la Biblia se compren un cuadernito y lo tengan allí. Obviamente hay pasajes que requieren menos de ir a todos estos capítulos. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros estamos hablando de un devocional en el que yo llegué al capítulo 13, pero se supone que ya usted leyó los capítulos previos, los 12, y usted cuando ve sus notas dice, ay, pero Pablo ya los ha llamado a ellos poco espirituales antes, mi devocional de esa semana. Pablo les destacó su idea de que tenían dones, que eran arrogantes. Entonces en su devocional, por ejemplo, llegó al capítulo 13, yo voy a tomar nota, por ejemplo, capítulo 13, ¿de qué está hablando aquí? El tema es del amor. Pero ¿qué tiene antes? Según lo que leía antes y después, a esta iglesia estaba usando sus dones sin amor. Conclusión, todo creyente debe usar los dones con amor, ya que hay una diferencia entre tener dones y ser espirituales. Señor, ayúdame a tener amor y a usar mis dones con amor, porque si no lo hago, seré inútil. Y te pido por mi iglesia, estamos hablando del devocional, te pido por mi iglesia para que nos guardes de la arrogancia como la que poseían los corintios, que nos guardes de la impureza como la que tenían los corintios. Y por favor, amado Dios, que nos permitas tener amor en el uso de nuestros dones y en el trato con los demás. Usted acaba de terminar su devocional. Entonces es bueno que tengan un cuaderno y que hagan esas noticas. Primero para ir a ellos y para recordar, y que esa es una buena manera para hacer práctica esta idea. ¿Ok? Cristian. Claro. ¿Ok? Lo primero a considerar si la persona que yo estoy aconsejando es creyente, ya que todas esas cartas se escribieron a cristianos, que no son aplicables al incrédulo. Ya para el incrédulo deberíamos ir a otras secciones. Pero supongamos que sea un hermano creyente que está luchando con la falta de amor a sus familiares. Yo creo que allí podemos ir a un pasaje que sea más general con respecto a eso, como por ejemplo, cuando Cristo nos dice a nosotros, si esos familiares son creyentes, mira, Él nos llama a amarnos unos a otros como Él nos amó. O por ejemplo, si a un Cristo nos llama a amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más será aquellos que no son nuestros enemigos? Y nosotros pudiéramos decir, y si nosotros vemos el amor de Cristo, tenemos unas características, es sacrificial, es abnegado e incondicional. Yo iría más a ese punto. Y si cito primero a los Corintios 13, yo puedo decir, mira, este pasaje que yo te voy a citar tiene este contexto. Pero yo quiero darte una idea aquí porque hay algo, como bien tú dices, que el pasaje, a pesar de que tiene un contexto, está haciendo algo, me está dando características de cómo luce el amor bíblico. Entonces dice, mira, por lo menos el amor bíblico es paciente. Tú no estás teniendo paciencia con ella. Pero previo sería bueno que yo le explicara el contexto. Si no lo conozco, yo pudiera decir, mira, yo no sé muy bien el contexto de ese pasaje, pero yo quiero saber esto acá. Yo normalmente lo que he hecho desde que aprendí muchas de estas verdades es no usar aquellos pasajes que yo no haya interpretado o que por lo menos no haya oído predicar en mi iglesia que yo tenga una idea de su contexto. Entonces, en esos casos voy a pasajes un poco más generales de lo cual yo sí estoy convencido que tratan del tema, como por lo menos el amor de Cristo. Ámense como yo los he amado. Entonces, ¿cómo nos amó Él? Sacrificialmente e incondicionalmente. Y ahí donde uno le dice, mira mi hermano, Cristo te amó cuando tú no merecías ser amado. Y tú te estás resistiendo a amar a tu familia porque tú dices que no lo merecen. Tú tampoco merecías el amor de Cristo y lo recibiste. Pasajes como eso yo iría más puntualmente allí. Y si voy a como primero a los Corintios 13, explicar el contexto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que puedan tener, hermanos, antes de ir al receso? Muy bien, quedó claro. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer cada uno un ejercicio y me lo van a entregar a ver si aprendieron. Hermanos, repito,
Si ustedes están aplicando estas verdades, escríbanme en la semana y coméntenme, como lo hicieron estos hermanos con la última clase que encontraron el tema central del libro. Y acuérdense, si van a estudiar un libro, primero identifican el tema central y así va a ser más fácil estudiar cada capítulo. Y si están estudiando la Biblia enfocado en epístolas, les recomiendo que vayan a epístolas cortas, primera de Juan, Judas, Efesios, Colosenses. Estudien, apliquen estos principios para que puedan aprender a leer sus Biblias. En una próxima clase, mi meta es enseñarle cómo estudiar las parábolas. Eso es lo que vamos a hacer en mi próxima clase. Yo quiero enseñarles cómo estudiar las parábolas. La Biblia está llena de parábolas, especialmente los evangelios, y esas también tienen otra metodología de interpretación.